Estuvimos analizando sobre todo una frase del profesor Baquedano, catedrático y también director de un importante museo arqueológico, que hubo un detalle que a él personalmente no le acababa de encajar, y era el hecho de que esos supuestos antepasados que algunas personas piensan que nos antecedieron estuvieran 1,5 millones o más tallando bifaces, tallando piedras. No le encajaba, ¿verdad?, que el ser humano, que en 100 o 200 años ha hecho tantos inventos, estuviera 1,5 millones de años pues simplemente tallando piedras como una tecnología punta para ellos. Eso evidentemente hace que muchas personas se planteen: ¿será que acaso esos datos, ese 1,5 millones, está mal datado y por eso no les encajan muchos de estos argumentos tan sencillos, tan fáciles de entender? Bueno, pues en relación a esto vi otra noticia de las que ya les hablé que me impactó, y tiene que ver con esto que pueden observar en pantalla. Es una publicación reconocida en National Geographic que dice lo siguiente: delfines, tiburones y otros animales prehistóricos dominaron Suiza hace 20 millones de años. Curioso, Suiza, concretamente en Suiza. En Suiza hubieron tiburones, delfines. ¿Qué tiene esto de particular? Bueno, tiene de particular que Suiza está en el centro de Europa. Suiza tiene unos 50 picos o montañas con más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. De hecho, todo Suiza tiene un promedio de unos 1.350 metros sobre el nivel del mar. Y uno se pregunta: ¿cómo es posible que a esas alturas hayan aparecido tiburones, delfines? ¿No parece un poco sorprendente? Claro, eso significó que en algún momento Suiza tuvo que estar sobre el nivel del mar o por debajo del nivel del mar. Por lo tanto, estar a esas alturas, ¿os imagináis la cantidad de fenómenos que se tienen que haber producido para que eso sea posible? Realmente es algo asombroso el que un país a esa altura, 1.350 metros, 50 montañas con más de 4.000 metros, y que hayan habido peces, delfines, es realmente sorprendente y da mucho que pensar. Pero de la misma forma que da mucho que pensar, también os va a dar mucho que pensar las siguientes noticias. Por ejemplo, en este caso estamos viendo una publicación que hizo la ABC, el periódico, el conocido periódico, que de alguna manera el periódico ABC vino a decir lo siguiente: el evento de Carnia cuando llovió durante 2 millones de años. Curioso, ¿no? O también, en este caso también de National Geographic, episodio pluvial del Carniano, la lluvia que duró unos millones de años y que transformó el planeta, es otro de los titulares sorprendentes. En la misma línea, en este caso Colombia Global añade: el evento pluvial carniano, 2 millones de años de lluvia, cambiaron la historia de la Tierra. Es algo que realmente nos deja muy sorprendidos. Pero ya que en esta última publicación habla de que cambiaron la historia de la Tierra, hace un añadido para que realmente podamos captar, podamos entender lo que esto envuelve. Dice lo siguiente: hace 232 millones de años, la Tierra enfrentó el evento pluvial carniano, un periodo de lluvias incesantes que duró hasta 2 millones de años. Añade: este fenómeno, impulsado por masivas erupciones volcánicas, alteró el clima global, devastó ecosistemas, es decir, produjo una serie de cambios que no son tan difíciles de entender. Pero se han observado, relaciona estos fenómenos con erupciones volcánicas. ¿Por qué con erupciones volcánicas? Bueno, porque los científicos suponen que para que Suiza esté a la altura que está, cuando antes estaba por debajo del nivel del mar, tienen que haberse producido una serie de fenómenos naturales, como sobre todo pues terremotos, volcanes, etcétera, etcétera,
que realmente tienen que haber producido esa evidencia, según los científicos, que nadie discute. Que ahora la Tierra tiene una forma, pero que hace miles o millones de años tenía una totalmente diferente. Bueno, pues vamos a citar un caso más, en este caso de la revista Sputnik, que menciona un hecho que también es no el más sorprendente o llamativo, porque es importante, es significativo, pero no el más importante. En la Tierra han habido erupciones volcánicas muchísimo más importantes que la que os voy a mencionar. Dice la revista, 200.000 bombas de Hiroshima. Los científicos descubren la fecha de una catástrofe global. Bueno, esta catástrofe global exactamente, ¿con qué tiene que ver? La misma publicación dice, el nuevo estudio que contó con el análisis de los anillos de los árboles pudo establecer cuándo explotó el supervolcán de Santorini. La nueva investigación ayudó a resolver contradicciones previas ante el método de datación arqueológico y de radiología. Bueno, pues en este nuevo estudio, en esta erupción, este supervolcán de Santorini, equivalente a más de 200.000 bombas semejantes a las de Hiroshima, esto les ha permitido hacer cálculos que les hace pensar que ocurrió hace unos 3.600 años, lo cual no deja de ser también una polémica, porque hay otros expertos que eso lo sitúan en unos 1.500 años. A veces no sabe uno exactamente, ¿verdad?, de qué datos fiarse, porque cuando hay tantas contradicciones, hasta esos datos uno los pone o los puede poner en tela de juicio. Bueno, pues para que estos fenómenos se hayan producido en el tiempo, lógicamente, cualquier persona que sea discernidora puede imaginarse lo que esto tuvo que suponer. Eso tuvo que suponer, pues, para que se haya producido semejante ruptura y desplazamiento de continentes incluso, algo que terminó trastocando todo el globo terráqueo, según los científicos dicen, se produjo, ya podemos deducirlo fácilmente, por erupciones volcánicas, por terremotos que a su vez pues bloquearon la luz del día, ensuciaron la atmósfera, y esto lógicamente tuvo que tener un efecto. ¿Qué efecto? Bueno, tuvo que tener un efecto tan sencillo y fácil de entender como que tuvo que alterar de alguna manera esos relojes que utilizan los científicos para hacer dataciones, como el carbono 14, pero no el único. Seguramente habrán oído hablar del uranio-plomo, potasio, torio, el argón, en fin. Una serie de métodos que los científicos utilizan para datar fechas. ¿Alguien puede imaginar que el que Suiza estuviera por debajo del nivel del mar y ahora esté a más de 1.300 metros y haya montañas realmente enormes? ¿Que eso no ha producido unos fenómenos en la Tierra a través del tiempo realmente sobresalientes? Creo que no hace falta pensarlo demasiado para darnos cuenta que eso es así. Eso, de alguna manera, tuvo que afectar a esos métodos que utilizan los científicos. Entre otras cosas, porque algunos de esos minerales, cuando hablamos del uranio, plomo, etcétera, etcétera, algunos se disuelven en el agua. Lógicamente, si eso tiene un efecto en esos minerales, los datos que vayan a dar tienen que ser inevitablemente equivocados. Y lo mismo sucede con otros minerales que quizá no les afecta el agua, pero sí les afecta la lava volcánica. Luego, de una manera o de otra, todas estas cosas lo que vienen a demostrar es una realidad que cualquier persona con un poquito de sentido común tiene que analizar, tiene que comprender. Eso no se pudo producir de una forma que no altere todo el planeta, que no altere toda la Tierra. Y por lo tanto, lo que todo esto viene a demostrar, pues esa realidad. La realidad de que de alguna manera los relojes que el hombre utiliza, mejor dicho los científicos, para datar el origen de la Tierra, su edad, el universo, etcétera, realmente son relojes que son poco confiables. No sé cuánto tiempo hace que se compró un reloj. ¿Se imagina los años que un reloj le puede, digamos, dar una garantía de que va a ser fiel, de que le va a dar la hora correcta? 10, 20, 100 años, 200, 300... Cuando los científicos hablan de relojes que te dan los datos exactos, o ni siquiera exactos, aproximados, en millones de años, teniendo en cuenta estos
detalles que hemos comentado y que son de dominio público, uno entiende por qué tantas personas pues no terminan de confiar en esta ciencia que tiene que ver con la datación. Pero hay un detalle que realmente es significativo, y es el siguiente. ¿Cuál será el motivo por el cual nadie pone en tela de juicio estos datos? ¿Qué es lo que se esconde, pues, tras estos datos científicos que a veces parece que nadie puede cuestionar, y que si los cuestiona realmente es una persona que, bueno, tiene muy poco sentido común? Más bien es todo lo contrario, ¿no? Es simplemente utilizar un poquito de sentido común para darse cuenta que algunos datos científicamente no son sostenibles. Pero quizá el tratar de entender cuál es la razón que se esconde detrás de todo esto nos ayuda a entenderlo o verlo con más claridad. Ya dijimos que íbamos a hacer un pequeño giro en este canal, en la argumentación, así que a partir del próximo vídeo nos centraremos ya no en la datación, que hemos visto que es muy poco confiable, sino qué es lo que se esconde tras ella. ¿Cuáles son esos intereses por los cuales los científicos siguen dando datos que parece ser que no tienen que ver con el sentido común? Si analizamos cuáles pueden ser las causas tras las cuales se esconden todos estos, digamos, datos, quizá podemos llegar a conclusiones que pueden ser valiosas. Tendremos oportunidad de verlo, pero será en la próxima ocasión.